Hola, hola mis hermanos, buen día, Dios les bendiga. Continuamos con las clases mientras Dios nos permita, ¿verdad? Seguir compartiendo, meditando juntos en estas clases y ya vamos en la lección 26. Estamos terminando ya casi la última parte. Nos va a quedar un trimestre nada más para cerrar el año. Y esta lección de ahora se llama Soportando las enfermedades en Dios. Así que meditemos, seguimos todavía con eso, ya vimos por qué vienen las enfermedades, aunque nosotros vivamos en Cristo, no estamos exentos de problemas ni de enfermedades. Estuvimos viendo, incluso la clase de la semana pasada se refería a la muerte, cómo enfrentar la muerte, ya sea por enfermedad, accidentes, qué sé yo. Pero ahora vamos a ver cómo vivir con esas enfermedades que no son de corta duración, como esas enfermedades degenerativas, que se carga con ellas muchas veces hasta la muerte, por años. Cómo soportar, cómo vivir conforme a la voluntad de Dios, cómo vivir con fruto del Espíritu, cómo vivir con gozo a pesar de esas enfermedades. Por eso la lección se llama Soportando las enfermedades en Dios. Y el versículo para memorizar esta semana es 2 Corintios 12:9 y dice lo siguiente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En esas debilidades, en esos problemas es que el poder de Dios se perfecciona. Y por eso hemos visto en otras ocasiones que en los problemas, en las enfermedades, en las pruebas, es donde el Señor prueba nuestra fidelidad. Él no nos envía la prueba, pero en esa circunstancia Él nos conoce aún más. Él prueba más nuestra fidelidad. Él sabe lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos, hasta dónde somos capaces, pero Él se goza en nuestra fidelidad mediante la prueba y nos fortalece. Cada prueba que pasamos, que superamos, somos más fuertes para cuando viene la siguiente, porque por eso dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, pasando esa debilidad, somos más fuertes. El poder de Dios se perfecciona en nosotros. Así que mis hermanos, ¿cuál es el propósito de estudiar esta clase? Dice que reconozcamos y aceptemos de buen corazón la voluntad de Dios en medio de las enfermedades, aun aquellas que son incurables, como les decía ahorita, ¿verdad? Como las degenerativas. Y les leo la introducción, dice: muchas veces hemos creído que si enfermamos, Dios tiene que sanarnos obligadamente porque somos sus hijos. Conforme a nuestras peticiones creemos que Él va a obrar, o porque con fe confesamos sanidad, etcétera, etcétera. Aunque como nazarenos creemos en la sanidad divina por medio de la oración de fe o por medio de la ciencia médica, no necesariamente Dios tiene que responder, ni tiene que obrar para sanarnos. No siempre lo vamos a conseguir, porque no somos nosotros los que lo movemos a Él, sino Él se mueve en su propia voluntad, porque Él es soberano. Él sanará a unos y a otros sencillamente les dirá: bástate mi gracia. Esto podemos verlo en la vida del gran apóstol Pablo, quien literalmente vio el gran poder milagroso de Dios en muchas circunstancias de su vida. Sin embargo, no fue así con respecto a la sanidad de su cuerpo. Aunque rogó 3 veces al Señor por su sanidad, nuestro Dios no lo sanó, porque necesitaba por medio de esa enfermedad perfeccionar el carácter y la vida de Pablo, como también lo hace con nosotros día con día. Por eso vamos a ver como primer punto este día el aguijón en la carne de Pablo. Acuérdense que Pablo siempre hablaba del aguijón. Y vamos a leer un poquito, vaya por su Biblia y ábrala en 2 Corintios 12 y vamos a leer del 1 al 7. Ciertamente, dice la palabra de Dios, ciertamente no me conviene gloriarme,
pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, perdón, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice Pablo, solo Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, o bien oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Miren de qué manera Dios tenía sujeto, a Pablo, ¿verdad? Con esa enfermedad, con ese aguijón que realmente no se revela si era una enfermedad, si era un pecado, no un pecado, sino una tentación quizá que él tenía. Aquí el escritor nos lo pone de ejemplo como una enfermedad. Así que vamos ahora sí al tema del aguijón de Pablo, ¿verdad? El aguijón en su carne. Los comentaristas a lo largo de la historia dicen que Pablo pudo haber sufrido alguna enfermedad que lo acompañó durante toda su vida. Se piensa que pudo haber tenido una enfermedad degenerativa, o quizá una ceguera como consecuencia del resplandor de la luz del cielo en aquel momento que tuvo ese encuentro con el Señor, y aunque haya sido sanado inicialmente y le haya caído de los ojos algo como unas escamas, aparentemente quizá no quedó del todo bien su vista, pero esa es una suposición de los comentaristas bíblicos que nos plantea aquí el escritor. Lo que da a entender esto es que posiblemente ese algo que Pablo le llamaba aguijón, como escamas constantemente que le habían caído de sus ojos, es lo que le generaba ese problema quizá en la visión, sino también quizá además del daño en la visión le causaba un dolor. Otros comentaristas dicen que quizá era otra enfermedad que pudo haber padecido, como una epilepsia que le ocasionaba ciertas crisis convulsivas, producto quizá de los constantes golpes que padeció, puesto que una vez lo dejaron casi muerto. Se dice que pensaron el pueblo que lo apedreó que había muerto, como aquella vez que en la ciudad de Listra fue realmente golpeado. No se sabe con exactitud qué era lo que Pablo padecía, pero ese aguijón en la carne pudo haber sido alguna enfermedad física, pues el significado de la palabra debilidad, que es mencionada muchas veces por Pablo, sugiere alguna enfermedad del cuerpo, y el significado de la palabra aguijón sugiere algo fastidioso, algo que realmente le molestaba, quizá alguna discapacidad. Entonces el aguijón de la carne bien pudo haber sido una enfermedad crónica incurable en el cuerpo de Pablo, pero esto es solamente suposiciones de los comentaristas bíblicos, puesto que nada está escrito en la palabra de Dios, sino aquello que Pablo menciona como ese aguijón que no le dejaba día y noche. Ahí el escritor del Sendero de la Verdad nos plantea eso, que estas son ideas de los comentaristas, posibilidades, mas no es una realidad comprobada, puesto que no está en la Biblia. Sin embargo, no nos vamos a detener en eso, puesto que lo que no está en la Biblia no nos debe preocupar, sino que nos debemos de ocupar de lo que está en la Biblia, ¿verdad? Otro punto es un mensajero de Satanás. Vamos a meditar sobre este tema, un mensajero de Satanás. En el contexto del versículo 7, Pablo presentó al aguijón en su carne
como un mensajero de Satanás. Y vamos a ir a leer Gálatas 4, solamente vamos a leer 2 versículos, 13 y 14. 4, 13 y 14 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Miren, Pablo está aquí agradeciendo a los Gálatas cómo lo habían tratado, cómo lo habían recibido, y habla de que no lo despreciaron por esa enfermedad que tenía. Por eso es que algunos escritores piensan que era algo degenerativo, algo muy visible, porque Pablo se basan en esos textos, ¿no? De que Pablo dice: no me desechaste por la enfermedad, al contrario, me recibisteis como un ángel, le está diciendo Pablo a los Gálatas. Y continúa aquí, dice: lo que Pablo estaba sugiriendo ahí era que su aguijón era un ser espiritual, un mensajero de destrucción y de muerte, que no pertenecía a las filas de Dios, sino que estaba bajo el mando de Satanás. Y vamos a leer otro texto en Mateo 24, 41. Hoy hay muchas citas bíblicas en esta lección. Mateo 24, no, les dije 24, es 25. 25, 41, y dice lo siguiente. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego en Apocalipsis 12, 7, ven que les digo que hay muchas citas hoy. En el 12, 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y regreso a la lección. Y dice: es decir, era un ángel caído. Por tanto, este mensajero, al ser de Satanás, estaba como oponente, opositor, enemigo y adversario de Pablo. Así lo consideran otros comentaristas, basados en Mateo y en Apocalipsis. Consideran que realmente no era una enfermedad, sino que era una tentación, sino que era una lucha, una batalla que Pablo tenía, una batalla espiritual, puesto que era atacado por Satanás. Pero como les decía anteriormente, son solamente criterios de ciertos comentaristas bíblicos que nos los plantea el escritor, pero nos hace el énfasis de que no tomemos ninguno como cierto, puesto que la Biblia no lo dice, sino que como una idea para entender cómo vivir nosotros cuando tengamos un problema crónico, porque Pablo tenía un problema crónico en su cuerpo. No sabemos si era una enfermedad o si realmente era una batalla espiritual, pero Pablo tenía ese aguijón que viene a ser como una enfermedad crónica, que no se quita, que es incurable. Por eso nos lo plantea el escritor del Sendero de la Verdad, para que entendamos nosotros en ocasiones cuando nos enfrentemos a situaciones así. Es decir, dice, pues era eso, algo que estaba en su cuerpo. Por medio de esa enfermedad o de ese problema que a Pablo le causaba tanto fastidio, Pablo consideraba que así él dependía más de Dios. Por eso, aunque le molestaba, él no estaba en contra de eso que tenía. Le era fastidioso, doloroso tenerlo, pero él no se oponía a la voluntad de Dios, porque consideraba que por medio de eso él se mantenía más unido, más dependiente a Dios. Ese mensaje, sigo leyendo aquí en la lección, dice: ese mensajero de Satanás estaba constantemente presente en la vida de Pablo. Con esto no se está diciendo que Pablo llevaba una vida doble, sino que aún las personas más temerosas de Dios y más fieles de Dios, no necesariamente por estar bien con Dios, no van a sufrir alguna enfermedad o algún problema en sus vidas. Ejemplo de ello fue Jesús, el Hijo de Dios, que al mismo tiempo, siendo hombre, pasó por situaciones difíciles en su vida. Simplemente vivió en la vil pobreza
Eso ya era un problema existencial. Incluso cuando pasó victoriosamente la tentación aquella vez en que Satanás lo quiso tentar o lo dejó, dice, aquella vez en que Satanás, dice, lo dejó por un tiempo, dando a entender que siempre volvía de manera constante para incomodarlo. En el pasaje de Lucas 4:13 nos da a entender cuando dice, no dice que Satanás lo abandonó, sino que dice y lo dejó por un tiempo, lo cual nos da a entender que Satanás constantemente intentaba tentar a Jesús. Porque si el Hijo de Dios luchó contra esas tentaciones, nosotros vamos a estar exentos. Eso significa que por ser hijos de Dios no estamos exentos de enfermedades o tentaciones. Por ello, para el pensamiento del apóstol Pablo, sus luchas no eran con sus semejantes, es decir, con los humanos, porque no tenía tiempo para ello. Estaba dedicado al 100% al servicio de Dios, sino contra aquellos seres espirituales era su lucha, al cual él resistía con oración. Y vamos a ir a ver eso. ¿Recuerdan esa enseñanza que Pablo nos da en Efesios 6:18? Vamos a ir a ver, pero antes vamos a ir a Efesios, pero antes vamos a ir a 2 de Corintios 12:8. 2 de Corintios 12:8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Se acuerdan que anteriormente le leí que Pablo dice que sentía como que Dios lo que Satanás lo abofeteaba con ese problema que tenía? Y entonces él recurrió en oración a Dios y 3 veces le imploró que se lo quitara. Pero vean lo que él recibió como respuesta de nuestro Padre Celestial. Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, estoy más fuerte, dice Pablo. Entonces vean cómo el carácter de Pablo no era, bueno, pues Dios no me responde, me voy de la iglesia, porque Dios no me está respondiendo, ahora me está yendo peor que antes. No, vean cómo Pablo dice, Dios le respondió que le bastara la gracia con la que había sido salvo, porque en esa debilidad el poder de Dios se estaba perfeccionando en Pablo, y Pablo lo entendió, y Pablo dijo, pues en esa debilidad, dice, cuando soy débil, estoy más fuerte. ¿Por qué estaba más fuerte? Porque dependía más de Dios. ¿A poco no somos más fuertes cuando tenemos problemas? Cuando tenemos necesidades, es cuando más fuerte nos sentimos, cuando más cerca de Dios estamos, cuando más comunión con Dios tenemos. Eso que Pablo dice es real, yo lo he podido experimentar, por eso se los digo. Entonces, mis hermanos, ahí está la enseñanza que nos da el apóstol Pablo. Pero vamos a ver, Pablo, ¿qué les dijo? Eso se los dijo a los corintios. ¿Qué les habrá dicho a los efesios conforme a este problema que él tenía? Vamos a Efesios 6:18 para ver cómo Pablo aquí habló de ese problema. ¿Y por qué él hablaba a las iglesias de eso? Porque todos estamos expuestos a esas situaciones por las que Pablo pasó, y los demás discípulos de Jesús, pero especialmente de Pablo. Y vamos a ver aquí en Efesios 6:18 qué dice Pablo. Dice aquí, me voy a ir hasta el 14. Quiero leerles desde acá, desde el 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Cuando nosotros estamos en problemas, hagamos esto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, es decir, cuando venga una situación difícil, y habiendo acabado, estar firmes, mantenernos, es decir, que pasemos el problema y sigamos estando firmes, que no nos debilite Satanás
para nada. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Y embestidos con la coraza de justicia. La justicia de Dios. No es algo que Dios se quita y se pone. Él es la justicia. Es su esencia, igual que el amor. La esencia de Dios es justicia y amor. Así que no se la quita y se la pone. Siempre está ahí disponible para nosotros. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si usted no abre la palabra de Dios, no tiene escudo, mi hermano. Abra esa palabra, utilícela, tenga ese escudo. Porque mire, aquí dice que tomad el yelmo, es eso que los guerreros utilizaban, ¿verdad? De la salvación. Usted tiene que tener la seguridad de la salvación. Y como hijo de Dios, vive constantemente abriendo la palabra. Porque si usted nunca abre la palabra, o de vez en cuando la abre, si usted no estudia la palabra, mínimo 15 minutos diario, no tiene evidencia que es hijo de Dios. Discúlpeme, pero lo dicen todos los grandes predicadores. No esos charlatanes que nos dicen que sembremos y que tengamos fortuna, no. Los verdaderos predicadores del evangelio, escúchelos, mi hermano, búsquelos, escúchelos. Todos dicen lo mismo, que si nosotros como hijos de Dios no pasamos mínimo 15 minutos diario estudiando la palabra de Dios, entonces nosotros no tenemos evidencia de ser hijos de Dios, porque esa es la única forma de conocer a Dios. Y como hijos queremos conocerle más y más y más y más incansablemente. También dice que dicen ellos que debemos de pasar horas de oración por nuestros hermanos alrededor del mundo. Eso es la iglesia verdadera. Esa es la iglesia verdadera, la que siempre está buscando la palabra, alimentándose. Ese es el alimento del cristiano, la palabra de Dios. El que siempre está orando por los misioneros, por los demás hermanos, por todas las iglesias alrededor del mundo. Ese es el verdadero hijo de Dios. Y esa es la verdadera iglesia. No importa cómo se llame, no importa dónde esté. Y para terminar, vamos al versículo clave. Orando, lo que les decía, orando en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos, mis hermanos? Todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, todos los que han sido salvos alrededor del mundo. Nosotros no estamos solos. Alrededor del mundo hay miles y miles de personas que han sido redimidas, que están orando por nosotros, aún sin conocernos, porque siempre que vamos a orar, tenemos que orar por la iglesia de Cristo, para que esa iglesia se perfeccione día con día, porque el Señor está pronto a venir por su iglesia. Y somos un solo pueblo, el pueblo de Dios. No somos individualmente hijos de Dios, sino que Dios nos salvó individual para formar parte del pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Dice la palabra, pueblo elegido, nación santa. No dice humano elegido individualmente, no. Pueblo elegido, nación santa, sacada de las tinieblas a la luz admirable, para mostrar las virtudes de aquel que nos salvó. Entonces, ¿a quién tenemos que anunciar? El evangelio de Cristo, que fue el que nos salvó. Pero miren cómo la palabra de Dios dice, somos nación santa. No olviden eso, mis hermanos. Por eso les quise llevar ese mensaje, porque tenemos que estar bien conscientes que somos una nación santa, un pueblo de Dios. Si usted anda en tinieblas todavía, usted no es pueblo de Dios ni nación santa. Grábese eso en su cabeza, está en la Sagrada Escritura. Vaya y búsquelo, léalo, medítelo. Es bien importante meditar la palabra de Dios.
No solo leerla ahí a la carrera, dijo la hermana que 15 minutos, ya leí 15 minutos. No, sino realmente meditar en la palabra. Y como dice ahí en Efesios, en el Espíritu, no en la carne. Para terminar, ¿por qué Pablo decía que era bofeteado por Satanás? Vamos a terminar ya y dice, la palabra bofetear en la que Pablo se refiere aquí proviene del griego colafiso y significa golpear con el puño de manera muy fuerte. Curiosamente, eso es lo que provoca en nosotros una enfermedad crónica, una enfermedad incurable. Cualquier tipo de enfermedad viene a bofetearnos o problema, a hacernos algún daño, ya sea emocional o físico. Todo eso viene a veces, cuando no somos fuertes en la fe, viene a sofocar nuestra confianza en Dios. Nos debilita no solo física, sino emocional y espiritualmente también, pues golpea nuestra fe. Así pues, Pablo comparó su enfermedad como un ángel de Satanás que venía y lo abofeteaba fuertemente. Cuando alguien sufre una enfermedad incurable, es porque Dios lo ha permitido, con algún propósito. Lejos de renegar de Dios, lo que tiene que hacer el cristiano es pedirle a Dios que le revele cuál es el propósito, qué desea cambiar en él, qué desea lograr con esa enfermedad, puesto que él sabe que esa persona puede soportar esos duros golpes, si no, no se los daría. Aún en medio de una enfermedad, Dios mide nuestra madurez y nuestra fidelidad. Él sabe entonces que nosotros, lejos de juzgarle y renegar de él, si es que somos sus hijos, nosotros nos entregaremos a él para que él nos moldee a su voluntad. Lázaro es un buen ejemplo de lo mencionado. No Lázaro el que Jesús resucitó, sino Lázaro y el rico. ¿Recuerdan esa historia que Jesús contó de Lázaro y el rico? Vaya y léala, y le voy a decir dónde está. Vaya usted a Juan, en Juan 11, del 1 al 44, encuentra la resurrección de Lázaro, pero en Lucas se encuentra la historia de Lázaro y el rico, ¿verdad? Vaya usted y búsquela y la lee. Dice, no obstante, al morir, tanto Lázaro, aquel que mendigaba por unas migajas de comida y que los perros lamían sus heridas causadas por una enfermedad, no obstante, al morir, fue directamente a la vida eterna. Todo lo contrario de aquel hombre rico, al cual se le caían aquellas migajas que Lázaro comía, levantadas del suelo, quien murió en prosperidad económica acompañado de buena salud, riquezas enormes, tuvo un destino y un final de muerte eterna. A pesar de los duros golpes que nos causa la enfermedad, esta es permitida para un propósito divino si es que somos hijos de Dios. Y vamos a ir a Lucas 16 a ver la historia. Lucas 16, ahí termino y les voy a leer desde el 19, mi hermano. Hoy les dije que les iba a leer mucho, pero quiere decir que hoy se van a alimentar mucho, así que no se me vayan a enojar. Vamos a leer desde el 19 hasta terminar el capítulo. Lucas 16, del 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendor. Había también un mendigo llamado, no un mendigo, eso es otra cosa, un mendigo, un pobre, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel hombre rico, y Lázaro estaba lleno de llagas en todo su cuerpo y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían sus heridas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, gritó y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua
y refresque mi lengua. Pobre rico, pues estaba en el infierno, ¿verdad? Porque estoy atormentado en llamas, dijo el rico. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió sus males en vida. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá, en el Hades. En el Hades estaba el rico y en el seno de Abraham estaba Lázaro. Ojo, un paréntesis aquí. No quiere decir que por ser pobre te vas al cielo o por ser rico te vas al infierno, para nada. No hagan una mala interpretación de la escritura. Aquí no dice eso. Grandes hombres de Dios como David y Salomón tuvieron riquezas. No. Pablo, un gran hombre de Dios, y fue pobre. Entonces no hagan una doctrina errónea. No, porque luego se confunden. Voy a ser pobre y humilde para ir al cielo. No, Señor. Aquí el Señor le está diciendo que todo lo recibió en vida. Muchos de nosotros, muchas personas, no de nosotros, algunos que no han conocido al Señor aún, ya han recibido palabra de Dios. Muchos en las iglesias ya han recibido palabra de Dios, pero no están caminando en la voluntad de Dios. Están caminando como les da su gana, en libertinaje. La gracia no significa caminar como me dé la gana porque muchos dicen eso, estamos en la gracia. La gracia fue que Dios te salvó sin que tuvieras que hacer nada. Eso significa gracia, regalo. No, gracia no significa hacer lo que me dé la gana. Gracia significa regalo. Busquen el significado, regalo. Y eso fue la salvación, un regalo, algo por lo que nosotros no pagamos. Cristo pagó con su sangre. Pero la gente se confunde. Estamos en el periodo de la gracia. Dios tiene misericordia. Ya tuvo misericordia el día que te salvó. Te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Esa fue la misericordia. Esa fue la gracia. ¿Cuál fue el amor? Desechar a su hijo por amor a ti. Entonces no se escuden en falsas doctrinas. Santifíquense día con día. Porque aquí Abraham le está diciendo, ya lo tuviste en vida, pero no lo aceptaste. Ahora te tienes que quedar ahí. Después de la muerte ya no se puede hacer nada. Así que mi hermano ya está teniendo esta clase, está teniendo palabra. No la deseche, haga la propia y santifíquese día con día. Usted, la única manera que usted tiene para santificarse es obedecer la palabra, porque todo lo hace el Señor. Su Santo Espíritu es lo que lo santifica, no sus obras. Pero usted, obedeciendo al Espíritu, usted va a dar como fruto buenas obras. Las obras van a ser la evidencia de que usted se está santificando. Esas son las evidencias de que usted va caminando con Cristo. En la senda angosta y no en la senda ancha. Eso es lo que significa. Así que mis hermanos, quise hacer este amplio paréntesis porque no se vayan a confundir. Que los pobres van al cielo y los ricos al infierno. Para nada. Tanto ricos como pobres va a haber en el infierno y tanto ricos como pobres va a haber en el cielo. Que hayan sido aquí, allá ya no hay, allá es igualdad, allá no hay ni pobre ni rico. No importa lo que hayan sido aquí, allá ya no cuenta eso. Entonces dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, dijo Abraham, y de manera que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni de allá para acá. Es decir, que no se puede salir ni del infierno para el cielo, ni del cielo para el infierno. Son dos partes totalmente opuestas. Entonces le dijo el rico, te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Miren, el rico no quería que su familia fuera a ese lugar donde él estaba. Ahora nosotros, mis hermanos, sabemos que existen esos dos lugares. Sigamos predicando a nuestros familiares, sigamos cada que tengamos oportunidad dándole palabra, pero palabra real, no importa que se ofendan, palabra real, porque para no estar un día así, sufriendo porque ellos se fueron al infierno por no haberles hablado.
Esta historia es muy, muy visual de la realidad espiritual. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, no, Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas óiganlos. Es decir, Abraham le estaba diciendo, ahí están los profetas. Ahora sería, ahí están los predicadores, ahí están los misioneros, ahí están los evangelistas, ahí están los hermanos que tocan tu puerta y te llevan palabra, que te los encuentras en un crucero, en la gasolinera. Ahí están, óyelos. Es lo que está diciendo aquí Abraham, óyelos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Es decir, el rico en su ignorancia quería que uno de los muertos que estaba en el paraíso, en el seno de Abraham, fuera y les hablara. Mas Abraham le dijo al rico, si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán a los muertos, aunque se levanten y vayan y le lleven palabra. Pues miren que nuestro Señor Jesucristo se levantó del sepulcro, venció a la muerte. Hay toda una escritura, evidencia de ello, una tumba vacía, y aún la gente no cree. Pero eso lo entendemos porque están en ignorancia. Pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros los que ya conocemos la palabra, los que llevamos años recibiendo palabra, vamos a desechar también la santidad de Dios? Fíjese que cuando Pedro dice, ser santos porque Dios es santo, no dice, ser santos como Dios es santo. Él dice, ser santo porque Dios es santo. Es su santidad. Y para entrar allá con Él, pues es necesario ser santo. Porque ahí dice Apocalipsis 21, que ahí nada inmundo entrará a la gran Jerusalén. Nada inmundo entrará. Y Apocalipsis 22 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas día con día para estar listos cuando el Señor venga. Así que mis hermanos, no echen en saco roto esta clase. Tómenla, aprecien la palabra de Dios, lo que está escrito, lo que les leí, vayan y léanlo otra vez. Quizá digan, ¿se habrá equivocado la hermana? Tal vez no es así. Vayan y léanlo bien, vuélvanlo a leer para que se cercioren que es real, está en la Sagrada Escritura, y que tengan un bendecido día. Estas clases son largas, les advierto, de esta semana. Bendiciones.